Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Vivan Osa del Ministerio Evangélico de la Colombe de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, soy la evangelista que el Señor usa para traerte las meditaciones para su gloria. Esta palabra es impresionante, es importante para nuestras vidas. Está en el libro de Marcos 10, versículo del 1 al 12. Es muy controversial esta palabra porque mucha gente lo ha interpretado cada uno a su manera. Y vamos a ver aquí que los fariseos hacen lo mismo. Mira, coge tu Biblia, vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decirte también, mi querido amigo, que compartimos meditaciones para que la palabra de Dios llegue hasta los confines de la tierra. Cuando tú recibas tu audio o la parte de tu meditación, no sé por qué medio nos vas a ver, por favor no te lo quedes y compártelo, porque hay mucha gente que vive en la oscuridad sin conocer la luz del Evangelio. Y tú eres el instrumento que Dios ha escogido este día de hoy. Vamos allá. Marcos 10, del 1 al 12. Dice: levantándose de ahí, vino a la nación de Judea al otro lado del Jordán y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Versículo 2. Y se acercaron los fariseos a preguntarle. Para tentarle ellos lo hacían, ¿verdad? Decían si era lícito al marido repudiar a su mujer. Versículo 3. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos, el versículo 4, dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Versículo 5. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió Moisés este mandamiento. Versículo 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los creó Dios. Versículo 7. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Versículo 8. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Versículo 9. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Versículo 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Versículo 11. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Versículo 12. Y si la mujer, mi querido amigo, repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra impresionante, mi querido amigo. Esta palabra está muy mal interpretada. Así que vamos a ver lo que nos enseña Jesús aquí. El tema lo hemos llamado tocante al matrimonio y el divorcio. ¿Cuál es la enseñanza sobre el divorcio que nos da Jesús aquí? Esto es lo que vamos a ver ahora. Como te he dicho, mi querido amigo, este es el tema a meditar hoy, tocante al divorcio. Vemos aquí en el versículo 1, vamos a ir meditando cada versículo bíblico, a ver cuál es la enseñanza que Jesús nos da sobre el divorcio. Vemos que en el versículo 1 esto pasó de Capernaum, frontera con Judea, al lado oriental del río Jordán. Cuando leemos la Biblia vemos que Jesús no volvería a esta región porque será crucificado en Jerusalén. Mira, era Pascua, mi querido amigo, y muchas personas estaban en camino a Jerusalén. Aunque ellos necesitaban las enseñanzas de Jesús, que las necesitaban mucho, mi querido amigo, solo la muerte de Jesús los pondrá en libertad. Tanta enseñanza no nos sirve nada si no tenemos a Jesús, que Él es el que nos pone en libertad. Eso es lo que nos quiere decir el versículo 1. El versículo 2, habían fariseos en la muchedumbre que llegaban a Jerusalén, y vemos la pregunta del divorcio, la pregunta trampa, ¿verdad? Y la pregunta del divorcio y del casarse otra vez. Era la gran controversia de aquel entonces en Israel, como te había dicho. Vamos a ver el versículo 3. Jesús los llevaba a la palabra. Jesús siempre respondía con la palabra, pero no como ellos lo esperaban, mi querido amigo. No los dirigía a la ley de Moisés. Jesús no los dirigía a la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque en el versículo 4 vemos que ellos malinterpretaban a Moisés, justo como lo hacen muchos ahora, mi querido amigo. Voy a leerte lo que dijo Moisés en el libro de Deuteronomios 24:1. Dijo Moisés: cuando alguno tomare
cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Vemos ahí por algo indecente. Pero esta gente repudiaba a las mujeres porque le daba, es que estoy cansado, ya no te aguanto fuera, ya no quiero más. Entonces vemos ahí que Moisés no dijo esto, pero ellos malinterpretaron las palabras de Moisés. El versículo 5, esto es el versículo 4, lo que te he explicado ahora. Vamos a pasar al versículo 5. Mira, el Señor, mi querido amigo, no niega que Moisés permitió el divorcio. Pero como le preguntaban esos fariseos, mi querido amigo, era lo mismo que admitir, o sea, ellos mismos en su ignorancia estaban admitiendo que no habían crecido más que la estatura moral de sus padres. No habían crecido más que la estatura moral de sus padres. O sea, no habían avanzado más. Eso es lo que nos quiere decir el versículo 5. Pasamos al versículo 6. Jesús aquí se refiere al principio de la creación humana, o sea, cuando Dios creó a la humanidad. Versículo 7. Aquí tiene que ver, mi querido amigo, con el modo en que el hombre y la mujer fueron creados, por lo tanto, del modo que deben también vivir. Versículo 8. Vemos aquí, mi querido amigo, que los dos pasan a ser uno, mi querido amigo. Por eso es una de las razones por las cuales el adulterio y la fornicación, mi querido amigo, son tan malos. ¿Por qué? Porque estás cogiendo lo que te une a tu marido o a tu esposa, se lo estás dando a otra persona. Por eso es tan malo ser adúltero o vivir en la fornicación. Esto es malísimo. Cuando vives en la fornicación, estás dando tu intimidad a un hombre o a una mujer que no es ni tu marido ni tu mujer. O sea, y esto es malísimo delante de Dios. Si eres cristiano y estás practicando esto, no estás siéndole infiel a Dios. Porque cuando tú y yo no estamos casados, le pertenecemos a Dios. Pero cuando nos casamos, le pertenecemos también a Dios porque es el centro de nuestro matrimonio. Entonces pasamos a ser uno delante de Dios. Ya ves que no somos dos delante de Dios, sino uno. Pero mucha gente está destruyendo esta unión, ¿verdad? La voluntad de Dios, mi querido amigo, cuando alcanza su conclusión lógica y hermosa, ¿verdad? Es hermosa. Dice, ya no son uno, sino una sola carne. Precioso. Ya no son dos, sino una sola carne. Precioso, ¿verdad? Ya con esta persona ya no sois dos, sino una sola persona. Forma parte de ti. Qué precioso, como Dios hizo todo lo hizo precioso, pero nosotros estamos aquí para destruir todo, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a saber interpretar la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Vamos a pasar al versículo 9. Aquí coloca el sello de la aprobación de Dios en la unión matrimonial. Y también vemos aquí que habla del matrimonio. Pero yo te estoy hablando del matrimonio de hombre y mujer y niños, no lo que llaman ahora matrimonios, que uno no sabe ni siquiera ahora qué es matrimonio. Te estoy hablando de marido, esposa y los niños, si es que han nacido, y si no, pues marido y esposa. También vemos que en el versículo 5 que hay dos bases bíblicas para el divorcio y el casarse de nuevo. La primera base bíblica es la fornicación. Como te he dicho antes, Mateo nos escribió en su capítulo 5, versículo 32, dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer y a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Te estoy hablando de la mujer, igual también con el hombre. La segunda base bíblica es, mira, abandono a base de motivos espirituales. Esta es la segunda base bíblica por la que la persona puede divorciarse. Primera de Corintios 7, 14 a 15, te lo voy a leer ahora. Dice, porque el marido incrédulo se santifica en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos
serían inmundos. Cuando los dos se purifican, los hijos ya no son inmundos, mientras que ahora son santos. Vamos a pasar al versículo 15 que nos dice algo ahí muy importante. Pero si el incrédulo, o sea, el que no es creyente, se separa, o sea, decide separarse, sepárese. Si tú eres cristiana, has conocido a Dios en el matrimonio, pero tu marido dice, yo ya no te quiero porque eres cristiana, sepárate, dice el apóstol Pablo, sepárese, ¿sabes? Porque esto ya, sepárese, dice, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que en paz nos llamó Dios. Tu marido o tu esposa dice que por ser cristiano se va a separar de ti, pues sepárate, no te queda otra. Esto también es una base bíblica. Mira, vamos a pasar al versículo 10. Mira, mi querido amigo, el versículo 10, vemos aquí que aquí en casa se refiere en el camino a Jerusalén. Los discípulos le volvieron a preguntar lo mismo porque ellos también se quedaron atónitos, se quedaron atónitos y le preguntaron lo mismo. Aquí corresponde, también vamos a pasar al versículo 11, aquí corresponde al matrimonio. También se refiere a cualquiera que se divorcia y se vuelve a casar sin tener ninguna base bíblica. Ya te he dado las dos bases bíblicas. El que tal hace comete pecado no solo contra Dios, sino también contra su esposo o esposa. Mi querido amigo, comete adulterio, ¿sabes? En otras palabras, Dios no tiene la obligación de reconocer como correcto o legítimo, un divorcio sencillamente porque el Estado o cualquier otra institución humana lo haya legalizado. Dios no tiene por qué aceptar tu divorcio porque el Estado me ha divorciado y no tiene base bíblico. Si tiene base bíblico, Dios lo acepta, pero si no tiene base bíblico, Dios no lo acepta. Mira, Malaquías dijo aquí en su capítulo 2, versículo 14, dice, mas diréis, ¿por qué? Luego dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Ves? El Señor se pone contra ti cuando tú haces una cosa así. Mateo 19:9 dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada también adultera, lo que te he leído antes. Vamos a pasar ahora al versículo 12. Vemos que aquí, para terminar, aquí sigue hablando del divorcio, y si es la hermana, pues es lo mismo. Si no tienen una base bíblica, esto es pecado y adulterio. Entonces, pecado delante de Dios, pecado delante de los hombres y adulterio. Eso es malísimo. Mi querido amigo, hay dos bases bíblicas las que te he leído ahora. La fornicación o motivos espirituales, pero siempre y cuando el inconverso, motivo espiritual, cuando el inconverso es el que dice, yo ya no quiero estar contigo porque eres cristiana o eres cristiano. Pero si él no lo dice, recuerda que tú tienes que estar con él porque él se purifica o ella se purifica a través de tus oraciones. Que Dios te bendiga muchísimo, mi querido amigo. Ha sido una meditación impresionante. Hay gente que dice que uno no puede volver a casarse, pero la Biblia no avala esto. La Biblia dice que hay dos motivos y son los que te he contado ahora. Jesús dio esta enseñanza para aclarar las cosas. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta luego.